Hola, vamos a resolver este problema de aplicación. Dice, una persona invierte un capital de $15,000 en tres tipos de inversiones, al 10%, 12% y 15%. Estos $15,000 que una persona va a invertir, la va a invertir a tres tipos de tasas, 10%, 12% y 15%. Si espera que los ingresos al 15% sean la mitad de los ingresos al 10%, pregunta: ¿cuánto deberá invertir a cada tasa de modo de obtener un ingreso de 1.740? Entonces los $15,000 que va a invertir como capital a tres tipos de tasas, y hay dos condiciones: que los ingresos totales sean de 1.740 en el año, y que aparte de eso los ingresos al 15 sean la mitad de los ingresos al 10. Pues para eso vamos a decir así: vamos a declarar tres variables dándole el valor para cada inversión en este tipo de tasa. Por ejemplo, vamos a decir sea X la cantidad a invertir al 10%. Lo mismo aquí, sea Y la cantidad a invertir al 12%. Y sea Z la cantidad a invertir al 15%. Entonces, de todas estas condiciones podemos plantear lo siguiente: si X le invierte al 12, Y cantidad de dinero si X cantidad de dinero le invierte al 10, Y le invierte al 12 y Z le invierte al 15, la suma de estas tres cantidades tiene que ser forzosamente $15,000. Entonces vamos a plantear aquí una ecuación: X más Y más Z tiene que ser igual a 15,000. La suma de las tres cantidades tiene que ser 15,000. Entonces de aquí tenemos una ecuación que involucra las cantidades de dinero a invertir, y toda la suma de las tres inversiones tienen que ser 15,000. De los ingresos tenemos lo siguiente: el ingreso que vamos a obtener por el 10%. Si le invertimos X cantidad de dinero al 10%, entonces el ingreso va a ser 0.10x. ¿De dónde obtenemos este 0.10? Convirtiendo el 10% en decimales, dividiendo 10 entre 100, 0.10. El ingreso al 12% va a ser al 12%. El ingreso al 12% va a ser 0.12 por Y, porque le invierte cantidad de dinero, Y cantidad de dinero al 12%. Entonces dividimos 2 entre 100, 0.12. Y si le invierte Z cantidad de dinero al 15%, entonces el ingreso al 15 va a ser 0.15 por Z, dividiendo 15 entre 100, 0.15. Entonces la suma de los tres ingresos dice aquí que cuánto deberá invertir a cada tasa de modo de obtener un ingreso de 1.740. O sea que si sumamos todos los ingresos, 0.10x más 0.12y más 0.15 por Z tiene que ser igual a 1.740. Tenemos una ecuación con tres variables. Entonces podemos hacer también una relación aquí para eliminar estos decimales. Si yo multiplico toda la ecuación por 100, o sea, todos los términos los multiplico por 100, 100 por 0.10 vamos a tener 10x, 100 por 0.12, 12y. Cuando multiplique 100 por 0.15, 15 por z, igual 100 por 1.740, 174.000. Entonces de aquí tengo otra ecuación que la voy a colocar aquí: 10x más 12 por y más 15z igual a 174.000. Pues tengo una ecuación con tres variables. Para encontrar los valores de x, y y z necesito tres ecuaciones porque tengo tres variables. Ya relacionamos que la suma de los ingresos es 1.740 y que la suma de las tres inversiones tiene que ser 1.500.
Nos falta todavía una condición que dice que los ingresos al 15 deben de ser la mitad de los ingresos al 10. Entonces, ¿cuáles son los ingresos al 15? 0.15 Z. Tienen que ser igual a la mitad de los ingresos al 10, que en este caso los ingresos al 10 son 0.10 por X. Estos son los ingresos al 10. Entonces de aquí obtenemos la siguiente ecuación: 0.15Z igual a 1 medio por 10 por 0.10, vamos a tener 0.05X. De aquí esta ecuación, si la multiplicamos también por 100, podemos eliminar los decimales. 100 por 0.15 vamos a tener 15Z, y 0.05 por 100, 5X. Escribimos todos estos términos en el lado izquierdo y tenemos aquí menos 5X más 15 por Z igual a 0. Transponemos términos, este término pasa para el otro lado, negativo, y de este lado queda un 0. Entonces tenemos otra ecuación: menos 5 por X más 15 por Z. Ahora tenemos tres ecuaciones con tres variables y vamos a resolver el siguiente sistema. La primera ecuación: X más Y más Z igual a 15.000, 10X más 12Y más 15 por Z igual a 174.000. Y la última ecuación: menos 5 por X más 15 por Z igual a 0. Aquí no le coloqué el 0. Un sistema de ecuaciones de tres variables, tres ecuaciones. Entonces hemos formado este sistema de tres ecuaciones con tres variables. Vamos a proceder a eliminarlo o a resolverlo por eliminación utilizando la misma forma que vimos en el ejemplo anterior. Tomamos dos de las ecuaciones, la primera, X más Y más Z igual a 15.000, y tomemos la segunda, 10X más 12Y más 15Z igual a 174.000, y procedamos eliminando cualquiera de las variables. Por ejemplo, si queremos eliminar la Y, aquí tengo un 12, entonces puedo multiplicar todos los términos de la primera ecuación por 12, pero por negativo 12, porque este de abajo es positivo, entonces el de abajo debe ser negativo. Entonces si multiplicamos así, vamos a tener el sistema de esta forma: X por menos 12, menos 12X, Y por menos 12, menos 12Y, y Z por menos 12, menos 12 por Z igual, y 15.000 por menos 12 nos da un valor de menos 180.000. La de abajo pues solo la copiamos: 10X más 12Y menos 15 por Z igual a 174.000. Entonces veamos que ahora podemos sumar estas dos ecuaciones. Si las sumamos, este término se cancela, eso es lo que andábamos buscando, y cuando sumemos menos 12X más 10Y vamos a tener menos 2X menos 15X menos 12X más 10X menos 2X menos 2Y menos 12Y más 12Y es 0. Aquí esta ecuación 10X, 12Y y 15Z, este término era positivo, solo copiamos esta ecuación aquí abajo, entonces estas se cancelaban, menos 12Z más 15Z nos da positivo 3Z igual, y 174.000 menos 180.000 es menos 6.000. Entonces ahora tenemos de aquí una ecuación con dos variables, en la variable X y en la variable Z. Procedemos después, si nosotros queremos, a tomar la primera ecuación con la tercera y vamos a eliminar. Si tomamos la primera ecuación con la tercera, vamos a eliminar la variable Y, y en la tercera ecuación no aparece la variable Y, solo aparece la variable X y la variable Z, X y Z. O sea que puedo resolver de una sola vez el sistema de 2 por 2 reducido. La primera ecuación va a ser menos 2X más 3Z igual a menos 6.000, y la de abajo, esta tercera ecuación ya está reducida solamente con dos variables, la variable X y la variable Z,
igual a 0. Entonces vamos a proceder a resolver esta ecuación de este sistema de dos ecuaciones con dos variables y eliminemos una de las variables. Por ejemplo, si decidimos eliminar la x, esta ecuación de aquí arriba la podemos multiplicar por 5 para que cuando multiplique 2 por 5, 10, pero me va a dar menos 10. Abajo necesito tener positivo 10, entonces voy a multiplicar el de abajo, ese 5 por menos 2, porque menos 5 por menos 2 va a dar positivo 10 y vamos a tener un sistema de esta manera. Menos 2x por 5, menos 10x. 3z por 5, positivo 15z. Y menos 6000 por 5, negativo 30.000. El de abajo, menos 5x por menos 2, positivo 10x. 15z por menos 2, negativo 30z. Y 0 por menos 2 da 0. Procedemos a eliminar la variable, que es la variable x, la que queremos eliminar, y sumamos 15z menos 30z, negativo 15z. Y del otro lado al igual, menos 30.000 más 0, negativo 30.000. Despejamos para z y decimos de que z va a ser igual menos 30.000 entre menos 15.000, perdón, entre menos 15. Entonces el valor de z es menos 30.000 entre menos 15, nos da un valor de 2.000 positivo. Entonces veamos de que ya tenemos una de las cantidades, la cantidad de dinero que le voy a invertir al 15%. Z vale 2.000. Ahora de aquí, viendo que z vale 2.000, encontremos en este sistema de 2 por 2 el valor de x. Tomemos por ejemplo, de aquí tomemos la primera ecuación o la segunda, no importa cuál. Tomemos la segunda, menos 5x más 15 por z igual a 0. Entonces menos 5x, 15 por z que vale 2.000, tiene que ser igual a 0. Menos 5x, 15 por 2.000 nos va a dar un valor de 30.000 igual a 0. Entonces menos 5x es igual a menos 30.000. Aquí me falta un 0. Menos 30.000 lo transponemos y pasamos el menos 5 a dividir. Menos 30.000 entre negativo 5, o sea que el valor de x es positivo 6.000. X vale 6.000. Tenemos z, x. Ahora vamos a buscar el valor de y. El valor de y lo encontramos tomando una de las primeras ecuaciones. Por ejemplo, si tomamos esta de aquí, la primera ecuación de las originales, x más y más z igual a 15.000. Sustituimos los valores de x y z encontrados. X vale 12.000. En esta ecuación sustituimos cuando x vale 2.000, perdón, x vale 6.000. X vale 6.000. El valor de y no lo tenemos, el de z sí ya lo tenemos, es 2.000 igual a 15.000. Despejamos para y decimos que y es igual a 15.000 menos 2.000 menos 6.000, o sea que el valor de y es 7.000. Entonces vamos a dar una respuesta o una conclusión. Vamos a decir, debe invertir 2 puntos. X es la cantidad de invertir el 10, entonces debe de invertir 6.000 a la tasa del 10%. Debe de invertir y igual a 7.000 al 12%, porque es lo que habíamos dicho, que y era la cantidad de invertir al 12%. Y z, que vale 2.000, es la cantidad de invertir al 15%. Entonces recordemos también que había una cosa, decía que los ingresos, para corroborar los ingresos totales, tienen que ser
un total de 1740. Entonces, ¿cuántos van a ser los ingresos? Los ingresos al 10% van a ser igual a la cantidad que va a invertir al 10%, que son 6.000 por el 10%. Esto nos da un valor de 600. Los ingresos al 10 son 600. Los ingresos al 12, multiplicamos la cantidad de invertir al 12, que en este caso son 7.000 por el 12%, y eso nos da un ingreso de 7.000 por el 12%, da un ingreso de 840. Y por último, los ingresos al 15%, que era la última tasa, 2.000 que se van a invertir al 15 multiplicados por el 15%. Esto nos da un ingreso de 300. La suma de todos estos ingresos, que son anuales, tienen que sumar 1.740. Sumado 600 más 840 son 1.440, más 300, 1.740. Cumple la primera condición. La otra condición es que la suma de las tres inversiones tienen que ser 15.000, y es cierto, 6.000 más 7.000 más 2.000 son 15.000. Y la última condición es que los ingresos al 15 tienen que ser la mitad de los ingresos al 10. Los ingresos al 15 son 600 y los ingresos al 10 son 3. Los ingresos al 15 son 300 y los ingresos al 10 son 600, y cumple que 300 es la mitad de 600. Entonces